Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, vamos al Salmo 127 y vamos a ver hasta dónde Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Salmo 127. Amén. Es un salmo muy glorioso donde nos dan instrucciones. Amén. Donde nos dan instrucciones correctas. Amén. Fidedignas y de mucha verdad. Amén. Con respecto a cómo se debe edificar. Con respecto a cómo se debe construir. Amén. Y bueno, podemos nosotros atrevernos a decir que hay un diseño. Y ese diseño, solamente para que sea perfecto, amén, tiene que llevarse a cabalidad por aquel que es el Rey de la Gloria. El que siendo perfecto y 3 veces santo, nos metió a ese diseño. Y ese diseño es la iglesia, hermanos. Ese diseño es la iglesia. Así que alabado y glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones y esta palabra sea escrita en Él, sea escrita para Él y sea escrita en las tablas de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Así que tan glorioso y tan hermoso es, amén, lo declarado por el salmista en el Salmo 127 cuando dice, amén, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Ahora lo hemos leído, lo hemos declarado, amén, lo hemos confesado. Qué tremendo es cuando solamente confesamos con nuestra boca, pero no lo creemos con nuestro corazón. Eso sí es devastador, amén. ¿Por qué? Porque nos engañamos o nos autoengañamos. Alabado sea el Señor, amén. Para que la edificación sea correcta y perfecta, tiene que estar bajo la estrategia de Dios, amén, con los lineamientos de Dios, en los materiales de Dios y en el tiempo de Dios. Por eso el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, amén, en vano. Cuando se habla de algo vano, se habla de algo carente de vida, amén. Y cuando se habla de algo vano, más al extremo se habla, amén, de aquel que tiene nombre de que vive pero está muerto. Y le pongo un ejemplo bien fácil, amén. Yo creo que usted y yo conocemos lo que es una nuez, amén. Lo que es una nuez, usted la ve de apariencia muy hermosa, con esa cáscara, amén, gloriosa, pero adentro, si hay algo que la pudo haber infectado en su interior, amén, esa nuez es una nuez amargosa, es una nuez, amén, que siempre, si nos la llevamos a nuestra boca, nos va a traer un sabor desagradable. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda edificarnos de esa nuez o de ese fruto en nosotros. Y nosotros tenemos que entender que como árboles plantados, amén, en el plantío de Jehová, tenemos que atender, amén, atender al diseño para edificar, amén, no en banalidades de este mundo, no en banalidades carnales, sino en la palabra viva. Porque mire, la palabra viva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la roca inconmovible de nuestra salvación. Así que si el Padre no edifica la casa, en vano, amén, vamos a estar nosotros esforzándonos. En vano vamos a estar nosotros edificando. ¿Por qué? Porque no hay un diseño perfecto en esa edificación. El diseño perfecto tiene que venir de Dios. ¿Por qué? Porque es el creador de todos. Amén. Él es el creador del cielo y de la tierra. Salmo 24 hace mucho énfasis. Amén.
De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. ¿Por qué la fundó? Dice, ¿por qué la fundó? Amén. Sobre los mares. Alabado sea el Señor. Amén. Y el salmista sigue diciendo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Así que para poder edificar correctamente tengo que tener un diseño, y ese diseño tiene que venir de la boca del que es perfecto. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Así que si yo no escucho la voz de Dios, no puedo atender a la instrucción. No puedo atender a la instrucción. Amén. ¿Y de qué manera es que vamos a escuchar la voz de Dios, amados? Platicando con Él. Platicando con Él. Amén. Platicando con Él. Cuán glorioso y cuán maravilloso es tener los tiempos de oración. Recordándoles que aquí en la iglesia El Taller del Maestro, de 6 de la mañana, amén, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes está el tiempo de oración, y por la noche, el viernes, de 8 a 10 de la noche, el tiempo de oración. Amén. Si yo no recibo una instrucción, amén, en vano edifico. ¿Por qué? Porque el que vela, amén, no es Dios. Voy a ser yo el que está velando en todas las áreas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no estoy recibiendo la instrucción que se recibe por la boca de Dios. Porque de una u otra manera busco la autoexaltación. Amén. Busco lo vano. Y recuerde, amado hermano, que todo lo venido de este mundo es vanidad. Vanidad. Amén. Aquel que aprecia más, amén, su sentir. Aquel que aprecia más, amén, su parecer, amén, se está guiando por la vanidad de este mundo. Ahí no hay diseño correcto. Ahí no está edificando Dios. Ahí no está guardando Dios nada. Aunque nos estemos engañando, amén. Porque nos podemos estar engañando. Somos seres humanos y siempre queremos nosotros pensar, amén, que aunque no andemos en caminos, amén, correctos, pensamos que Dios está como que cuidándonos y guardándonos. Dios va a cuidar y va a guardar, amén, aquellos que muy de temprano le buscan, dice la palabra, amén. Los que tempranos me buscan, me van a hallar, dice la palabra. Y por eso aquí dice, amado hermano, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Cuando yo edifico en banalidad, amén, cuando yo edifico en las vanidades de este mundo, mire, de una u otra manera busco ser mirado de la gente, busco ser apreciado de la gente, amén. Y empiezo yo en una motivación jactanciosa y presunciosa a querer buscar diseños de hombres para traerlos a la iglesia. Cuando hay un diseño de hombre en la iglesia, ahí no está edificando Dios. Ahí en vano es que podamos estar levantándonos de madrugada y vayamos tarde a reposar, dice la palabra, y podamos estar comiendo pan de dolores, porque como seres humanos nos gusta hacernos las víctimas, hermano. Amén. Nos gusta hacernos la víctima para todo, para todo. Amén. Aquel que busca hacerse la víctima es porque no está dispuesto a dejar su vana manera de vivir. Amén. Su vana manera de vivir. Y se usa, amén, o usa el poder de la manipulación que hay en él. ¿Para qué? Para manipular a aquellos que están vulnerables en cuanto a la palabra de Dios. Pero los que están, amén, pero los que están edificando sobre la roca, los que han permitido que Dios edifique y que Dios guarde, amén, a esos no se les acercan. ¿Por qué? Porque de los labios de Dios por ese canal solamente van a adquirir la respuesta de decir: arrepiéntete, arrepiéntete y abandona tus banalidades, arrepiéntete y busca a Jehová. Y busca a Jehová mientras pueda ser hallado, hermano. Qué tremendo, amén. Por eso dice aquí, en el nombre de Jesús, amén,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. ¿Por qué en ocasiones no podemos dormir? ¿Por qué en ocasiones estamos inquietos? ¿Por qué en ocasiones sentimos opresión en el pecho? ¿Por qué en ocasiones sentimos desesperación? ¿Por qué? Porque Jehová no está edificando la casa, y la casa de Dios somos usted y yo, hermano. Amén. Él tiene que velar en nosotros, y por estas ventanas que tenemos llamados ojos, es que usted y yo tenemos que entender, alabado sea el Señor, amén, que por esas ventanas el que tiene que estar mirando es Dios. Es Dios. Amén o no amén. Por eso dice aquí: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por ahí apareció un mensaje, amén, de aquí de las transmisiones, pero honra y gloria al Señor. Amén. Así que mire, cuán glorioso y cuán hermoso es que Él, siendo el Padre por excelencia, nos da el diseño, pero nosotros como padres siempre queremos adjudicarnos todo, siempre, amén, siempre. Es como cuando venimos delante de Dios para decir: Padre, yo sé que tú estás conmigo, y el Señor dice: yo quiero estar contigo, pero no digas que estoy, porque Él está con los que le buscan. Amén. Y el salmista dice: con los que le buscan de veras, sin titubear, sin titubear. Por eso la palabra de Dios dice aquí, amén: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, amén, el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Cuando hable con los enemigos en la puerta. ¿Dónde es que tienen que estar los enemigos? Fuera de tu casa, fuera de la casa de Dios, fuera de la casa del Señor, que somos usted y yo. Amén. Y lo hemos repetido y lo hemos aprendido. ¿Cuáles son los enemigos que muchas de las veces hemos dejado entrar? Amén. El enemigo más tremendo es la murmuración, es el chisme. Amén. Es el orgullo, es la soberbia, es la vanidad. Alabado sea el Señor, amén. Y qué tremendo cuando no, amén, cuando no empezamos a hacer limpieza profunda, primeramente en nuestra casa, amén, primeramente en mi casa. Alabado sea el Señor, amén. ¿Y sabe cuál es una limpieza profunda? Amén. No es que usted diga: yo me baño todos los días, amén, yo me baño todos los días. Pues como bañamos esta carne, así dejemos, amén, que la palabra como agua viva venga y refresque y entre, amén, como ese torrente de Cedrón, alabado sea el Señor, y por nuestro interior entre y saque toda la basura que está dentro de la casa, hablando de orgullo, de soberbia, de vanagloria y de altivez, amén. Y todo aunado a una rebelión. Tremendo, sí, hermano, más que tremendo. El torrente de Cedrón, del cual me habla la palabra, se formaba, amén, se formaba cuando llovía, y al llover bajaban esos ríos de las montañas y se juntaban y pasaban por en medio de ciertas ciudades. ¿Y sabe qué ocurría? Amén. Esas ciudades eran limpias de toda la basura que había en las calles. Amén. El torrente de Cedrón bajaba, alabado sea el Señor, amén, de las montañas, amén, con tanta fuerza que limpiaba las ciudades. Y toda esa basura, ¿a dónde cree que iba? Le digo, hermano, amén, a lo profundo de la mar, amén, a lo hondo de la mar, amén. Así como torrente de Cedrón, nuestro Señor Jesucristo quiere estar en nosotros. Así como el torrente de Cedrón, el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros una limpieza profunda, y toda la basura, como el pecado que todavía podamos traer arraigado en nosotros, vaya a ser depositado en lo profundo de la mar. Porque ahí es donde el Señor ha depositado nuestros pecados. Ahí es donde Él tiene que ir a depositarlos. Amén. Imagínese, hermano,
Imagínese usted, ahora en los tiempos de lluvia de acá de nuestra comarca lagunera, veíamos nosotros cómo esas lluvias acá para la Polvorera, es una colonia, la Polvorera y aquellos lados, amén, donde están colonias, amén, colonias a la orilla de los cerros. En estas semanas cuando llovió se veía, fue una noticia tremenda, se veía cómo bajaba la lluvia en forma de río y se llevaba hasta los carros, amén, hasta los carros se llevaba, alabado sea el Señor, amén. Y así nosotros, hermano, mire bien, ¿qué hubiera pasado si aquel dueño de aquel vehículo, al ver lo que estaba siendo arrastrado por las corrientes de esa agua, que bajaba como torrencial, como un torrente que bajaba de esas montañas? ¿Qué pasa si alguien dice, ese río se está llevando mi vehículo, ese río se está llevando, ¿verdad?, mis propiedades? ¿Qué pasa, amado hermano, si ese hombre se mete? ¿Sabe qué? Es presa de ese río, amén. Y no nada más se lleva al automóvil o al vehículo o a sus propiedades, también se lo va a llevar a él, hermano. Amén. Amén. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Cuando no estamos dispuestos a quitarlo, cuando no estamos dispuestos, amén, a dejárselo al Señor, a entregárselo al Señor. Hay pecados que están tan arraigados que nos están matando, nos están acabando, amado hermano. Y decimos ser cristianos teniendo nombre de que vivimos muchas veces, pero estamos muertos. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. En las transmisiones Dios nos está enseñando gloriosamente, amén. Me gusta mencionar esto, honra y gloria al Señor por todos ustedes que se conectan a las transmisiones, amén, o amén. Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Quién me puede decir cuál fue el tema del viernes? Exactamente, amén, exactamente, porque a todos decimos amén. ¿Por qué me trae esto a memoria? Porque estamos viendo las 7 iglesias de Asia Menor. Estamos viendo, amén, las características de esas 7 iglesias descritas en el libro de Apocalipsis. 7 diseños, 7 iglesias que existían entre muchas, porque había muchas congregaciones, pero esas 7 iglesias reunían características, amén, que Dios sabía que iban a ser características que se iban a estar formando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, en la iglesia, amén. A la primera le dice, a Éfeso le dice, amén, le dice, eres una iglesia activista, eres una iglesia poderosa, eres una iglesia que aborrece el pecado, eres una iglesia que evangeliza. Imagínate, la iglesia de Éfeso, amén, pero bien prendida, amén, bien enorgullecida, pero todo estaba bien hasta que el Señor le dice, pero, qué tremendo, ¿no? Veo cómo te esfuerzas en la iglesia, veo cómo te apasionas de aprender la palabra, veo cómo te esfuerzas por estar en los tiempos de oración, veo cómo te esfuerzas, pero ahí está lo grave, cuando el Señor nos dice, amén, pero, ¿y qué hacemos? ¿Pero qué? Cuando alguien nos dice, amén, cuando alguien nos halaga y después de halagarnos viene ese pero, preparamos nuestra defensa en argumentos, amén. Fíjate que tú haces esto, fíjate que qué glorioso ministerio, fíjate que qué hermoso, fíjate que esto, fíjate que aquello, pero, y preparamos nuestra banalidad, nuestra carnalidad, amén, porque somos seres humanos, siempre va a querer, amén, argumentar, siempre. ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, estás diciendo que yo, ¿verdad?, estoy en un ministerio glorioso, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, dime qué, ¿pero qué? Así nos ponemos con los hombres, así nos ponemos con los seres humanos, como seres humanos que somos, amén. Pero cuando Dios nos dice, pero, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Pero qué? ¿Pero qué, Dios? ¿Pero qué? No, ¿verdad que no?
Ya de plano un insensato, amén, ni un insensato tendría, ¿verdad?, que tener. Es más, yo creo que ni Satanás se atreve a decirle al Señor, ¿pero qué? Desgraciadamente hay veces, amén, hay veces que Dios nos apercibe a través del mensaje de siervos, amén, y le decimos al Señor, ¿pero qué? Y a través de los mensajes, amén, de siervos de Dios que dicen, si no abandonas tu pecado, te vas a morir. Si no abandonas tu pecado, la maldad te va a alcanzar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Y el diablo dice, ni yo me atrevo a decir lo que tú estás diciendo. De plano, ya no hay un temor en ti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. Porque cuando le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti. Amén. Cuando el enemigo tiene algo contra nosotros, pues apelamos a Dios, oramos, clamamos, rogamos y le pedimos misericordia a Dios para que nos defienda. Amén. Para que nos defienda, para ver por qué el enemigo dice, yo tengo algo contra ti. Si de por sí el enemigo tiene algo contra nosotros, que lo abandonamos, lo dejamos, amado hermano, para correr a los brazos del Cordero de Dios. Amén. Si de por sí Él está esperando con los brazos abiertos para hurtar, matar y destruir todos los propósitos que Dios tiene para nosotros y toda nuestra descendencia, y todavía nos envalentonamos y decimos, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Y no sabemos ni a quién le decimos, ¿pero qué? Le dice el Señor, amén, por boca de Juan, le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Mucho activismo, mucho evangelismo, amén. Mucho activismo, mucho evangelismo, amén. Mucha oración, mucha enseñanza. Pero cuando llegan aquellos evangelizados, no hay el amor fraternal que debe de haber en la iglesia. Qué tremendo, amén. Y apenas tenemos 2 días, amén, en esa iglesia. Yo creo que en cada iglesia nos vamos a llevar como 3 días, pero honra y gloria al Señor, hermano, porque son diseños que tenemos que abandonar. En una medio se agrada, en otra sí se agrada de verdad, amén. Alabado sea el Señor. Pero en Éfeso le dice, una iglesia bien dedicada, bien activada, bien decidida, pero sin amor fraternal. Amén. Pero sin amor fraternal. Alabado sea el Señor, amén. Por eso cuando el Padre dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Cuando se habla de una aljaba, es un depósito de flechas. Cuando se habla de una aljaba, usted ha visto, amén, a un flechero. ¿Usted conoce a Robin Hood? ¿O ha oído hablar de Robin Hood? ¿O ha visto películas de Robin Hood? ¿Sí? O de esos arqueros que traen aquí su depósito de flechas. Esa es la aljaba. Amén. Ahora, la aljaba es un tipo de la iglesia, hermano. La aljaba es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice en el nombre de Jesús, en el verso 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Como saetas en manos del valiente, como flechas en manos del valiente. ¿Cuál es el valiente? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el único que usted puede decir, este sí es valiente, este sí tuvo el valor, este sí tuvo la pasión, este sí vino y cumplió, este no mintió, este no se arrepintió? El único valiente con esas características se llama Jesús. Amén, Jesucristo, amén. Señor y Salvador nuestro. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Amén. Así que nosotros en la aljaba, que es la iglesia, tenemos que ser, amén, tenemos que ser edificados. ¿Cómo empieza este Salmo 127? Amén. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Alabado sea el Señor. Amén. Usted y yo, como saetas o como flechas en esta aljaba, tenemos que ser edificados por el Padre por excelencia, que nos ha metido a su aljaba
amén, y nos ha puesto en manos del valiente. El valiente se llama Jesucristo, y hay un diseño glorioso, amén. Hay un diseño glorioso que respetar y que atender, amén. Así que cuando hablamos de un flechero, hablamos, amén, según el diccionario, un hombre que sirve o un hombre que echa mano del arco y de flechas, amén. Un hombre que es diestro o que tiene pericia en sus manos para usar el arco y usar las flechas. Ese es un flechero. Alabado sea el Señor, amén. Ahora, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, amén. Primera de Crónicas, capítulo 10, para ver hasta dónde usted y yo, amén, hemos entendido que tenemos que ser esas flechas efectivas en las manos del valiente para edificar, para contrarrestar, amén, a las flechas del enemigo. Amén o no amén. Porque Dios nos ha dado estrategia. Dios nos ha dado estrategia. La más gloriosa de todas las estrategias, repito, hermano, se llama Jesús. Señor y Salvador nuestro. Dice ahí, amado, en el encabezado, muerte de Saúl. ¿Y de quién? De sus hijos. Y de sus hijos. En el puro encabezado. Muerte de Saúl y de sus hijos. Usted conoce la historia y bien rápidamente, amén, le menciono algo a grandes rasgos. Saúl fue el primer rey de Israel. El primero, hermano. Amén. El primero que fue llamado. El primero en recibir la instrucción de parte de Dios. Amén. Para ir y hacerle frente a cierta ciudad y exterminar a toda la ciudad, amén, desde su rey hasta el pueblo, hasta los niños de pecho, hasta sus bestias, todo tenía que haber sido exterminado. Mas sin embargo, amén, vemos nosotros en la palabra, amén, que Saúl desobedeció, obedeció a medias. Obedeció a medias. ¿A cuántos no se nos da un consejo y decimos, pues ya te estás yendo, amén? Eso que estás diciendo ni va a venir ni va a pasar. Si se te dice, amado hermano, y medio se obedece, entonces Dios empieza a tratar. Dios empieza a tratar. Alabado sea el Señor, amén. Le digo por qué. Porque Él pone reyes y quita reyes. ¿Qué características podemos tener usted y yo, hermano? ¿Acaso somos reyes? Amén. ¿Somos reyes en lo natural? No. Tal vez en lo espiritual somos reyes y sacerdotes a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos comportemos, amén. Nos tenemos que comportar como esos reyes para poder profetizar en un decreto glorioso manifestado de Dios por nuestra boca y para poder oficiar, amén, comportándonos como verdaderos sacerdotes, no como deslenguados, no como los que desatienden al consejo, no como los manipuladores, no como los que buscan el pretexto para no abandonar su pecado, no para perjudicar a postreras generaciones. Saúl desobedeció. Saúl no obedeció, no obedeció, amén, como Dios lo había mandado. Saúl medio obedeció. Por eso aquí dice, amén, muerte de Saúl y de sus hijos. Sus hijos no desobedecieron, hermano. Amén. Sus hijos no desobedecieron. Pero la maldad, amén, de los padres, si no se arrepienten, tiende, alabado sea el Señor, a alcanzar a los hijos o a postreras generaciones. Alabado sea el Señor, amén. Dice la palabra, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Amén. Pelearon los filisteos contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Alabado sea el Señor, hermano. Usted y yo fuimos llamados ¿para qué? Para huir delante del enemigo. ¿Por qué Saúl huía del enemigo? ¿Por qué Saúl huía del enemigo, hermano?
Huía porque se le habían acabado sus estrategias banales, carnales, amén, y presunciosas que traía. Huía porque ya no sabía qué hacer con los filisteos, con el pueblo enemigo. Por eso huía. Pero lo más tremendo de Saúl, amén, lo más tremendo de Saúl es que Jehová ya no estaba con él. Por eso huía, amén. Desde el momento en que desobedeció, desde el momento en que actuó mal, amén, desde el momento en que le importó más, amén, su orgullo y su soberbia y su presunción, desobedeció a Dios, hermano, y pensó que Dios lo iba a permitir, y no era así. Porque si Dios lo hubiera permitido, amén, entonces hubiera alterado ese diseño, Por eso dice la palabra, amén, que Jehová lo desechó, amén. Y miren qué tremendo, cómo andaba Saúl todavía, porque Saúl reinó, el problema aquí es que no terminó, amén, amén, como si fuese un rey puesto por Dios, terminó como un rey desechado por Dios. Alabado sea el Señor, porque dice la palabra, y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Amén. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Vemos nosotros aquel hombre llamado Ezequías también, amén, que dice la palabra que fue el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa, porque de cierta manera dice Dios que vas a morir. Ordena tu casa. Dice la palabra que él se postró delante del Señor y empezó a argumentarle y a decirle: Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia, Señor, por lo bueno, por los tiempos en que yo me apasioné en tu obra, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que antes de que saliera el profeta Isaías, amén, de la propiedad de este hombre llamado Ezequías, dice la palabra que Dios le dice a Isaías: ve, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. El Dios de la segunda oportunidad, hermano. El Dios de la segunda oportunidad, amén. Yo alguna vez a alguien le dije esto, ¿qué más queremos que nos pase para poder entender? ¿Qué más queremos que nos pase para poder comprender que si Jehová no edifica la casa, esto, alabado sea el Señor, amén, nuestra vida va a terminar como la terminó Saúl? Alabado sea el Señor, amén. ¿Qué más quería que le pasara? ¿Qué más quería Saúl que le pasara? ¿Qué más quería Ezequías que le pasara? Le estaban dando, amado hermano, 15 años más de vida. Y lo primero que hizo Ezequías es recibir regalos del enemigo. Dice la palabra que el rey de Babilonia se enteró que Ezequías estaba enfermo y le mandó mensajeros, amén, con regalos. Alabado sea el Señor, amén. Y a este hombre le importó más el mensaje del enemigo y los regalos que el mensaje que el profeta Isaías le había dado. Amén. Qué tremendo, amén. Que en ocasiones, amén, con nuestros labios: no, yo soy cristiano, no, Cristo vive, no, Dios es el Rey de la gloria, no, sobre la visión, no, sobre qué visión y qué Cristo es el que vive. ¿Qué Dios o qué Señor es el al cual yo estoy sirviendo? Amén. ¿Al rey de Babilonia o al rey de la gloria llamado Jesús? ¿A qué rey estoy sirviendo? Alabado sea el Señor. Amén. Al rey de la gloria llamado Jesús. Amén. Ese tiene que ser nuestra visión. El taller del maestro, amén, en muchos lados es conocido por esa frase, amén, porque siempre estamos sobre la visión en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, no en nuestras banalidades, en nuestras carnalidades, en nuestras malas motivaciones, en nuestros pecados, no, en eso no. Por eso dice la palabra: los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Ve el dolor tan grande, amado hermano, que le trajeron a Saúl a su corazón. Amén. Vea tremendo dolor, amén,
y le mataron a Jonathan, al mejor amigo de David. Y le mataron a Abinadab y le mataron a Melquisúa. Amén. Le mataron a sus hijos. Le mataron a sus hijos. La pregunta es, ¿qué más quería Saúl que le pasara para que se postrara y se arrepintiera delante de Jehová de los ejércitos y como poderoso gigante, amén, se levantara el Rey de la Gloria como se levantó para sustentar a aquel que dijo: yo no vengo contra ti con espada, lanza y jabalina, yo vengo en el poder de Jehová de los ejércitos? Y Jehová lo respaldó, hermano. Pero el orgullo, la soberbia y la manipulación y la maldad que está en nosotros en ocasiones no nos deja, amén, no nos deja postrarnos, humillarnos. Nos humillamos delante de nuestro pecado que no estamos dispuestos a dejar. En lugar de edificar la casa, amén, en lugar de edificar, de ordenar nuestra casa, amén, dejamos que los enemigos entren y se paseen, y en su tiempo, amén, los enemigos, amén, viniendo a ser como demonios. Dice la palabra que detrás de cada imagen hay un demonio, y detrás de cada mala motivación hay un demonio también. Detrás de cada mala actitud, amén, hay un demonio. Si yo soy murmurador, en mí hay un demonio de murmuración. Si yo soy chismoso, en mí hay un demonio de chisme. Amén. Si yo soy pecador, amén, alevoso, amén, no nada más hay un demonio, hay una legión. Amén. Hay una legión. Porque a lo malo le digo bueno y a lo bueno le digo malo. Porque no hay un diseño y todo lo que hago es vano, es vano. Qué tremendo, hermano, amén. Y le quiero echar la culpa a todo mundo. ¿Cuándo, hermano? Si Dios conoce. ¿Qué dice aquí? Alguien que lo lea en el verso 2, hermano, en el nombre de Jesús. Bien fuerte. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice? Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Amén, amén. ¿Qué más quería que le pasara a Saúl, hermano? ¿Qué más quería? Amén. ¿Qué más quería? Dijo, ya la libré. No, primero te causo el dolor y luego vengo por ti. Y luego vengo por tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, como siervos del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, hemos sido encomendados, amén, para edificar la casa del Señor, incluyendo a la familia biológica, amén, como familia ministerial. Alabado sea el Señor, amén. Y no vamos a estar como aquel rey también, amén, que dice la palabra que los enemigos sitiaron la ciudad. Y él sintiéndose muy poderoso, amén, muy poderoso. No, yo las puedo. Lo que no sabía es que Satanás tenía toda la paciencia. Y cuando encontró, amén, hacer un portillo, y cuando encontró, amén, el lado vulnerable del muro de la ciudad, entró el enemigo. ¿Y sabe qué hizo el rey de esa ciudad? Salió por la puerta de atrás de la ciudad, llevándose a sus hijos, llevándose a su familia y llevándose a todos los hombres de guerra. Vámonos, hay que el enemigo haga lo que haga con la ciudad, vámonos. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Dice la palabra que los alcanzó. El enemigo los alcanzó, alabado sea el Señor, y delante de él, lo mismo que pasó con Saúl. Dice la palabra que delante de él, amén, llegaron los enemigos. Amén, mataron a su ejército de guerra. Y luego, delante de él, amén, le mataron, dice la palabra, degollaron a sus hijos. Y delante de él, degollaron a sus hijos. Le causaron un gran dolor, hermano. ¿Qué más quería este rey? Amén. ¿Sabe qué hicieron después con él? La palabra dice que le sacaron los ojos y se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso a la ciudad enemiga. Alabado sea el Señor. Es lo que hace el enemigo, es lo que hace el diablo. Pero en ocasiones más nos puede nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra rebelión. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios en nuestra vida.
Dios en este tiempo dice: ordena tu casa, empieza por tu casa. No andes viendo los errores de otros, cubriendo tus horrores. La Biblia dice, amén, que en ocasiones se busca, amén, ver la paja en el ojo ajeno, y no vemos que traemos un árbol, un tronco de árbol seco, atravesado en los ojos de nosotros, hermano. Alabado sea el Señor, amén. Primero hay que ordenar nuestra casa. Amén. Porque dice en el verso 3: y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros. Alabado sea el Señor, amén. Cuando alguien, amén, no se ha enterado de que una saeta o un dardo encendido del enemigo es una palabra llena de mucha maldición o de mucha malicia de alguien que sabe que en las palabras hay poder. Hay gente que no ha entendido, amado hermano, que cuando el pastor está orando por ti, el pastor está orando por nosotros, el pastor está orando por la familia. Alabado sea el Señor, amén. Esas saetas, alabado sea el Rey de la Gloria, contrarrestan los dardos encendidos del enemigo, como cuando Baal maldecía al pueblo y Dios le dice: nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Y mientras Baal más lo maldecía, más era bendecido el pueblo. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Pero cuando alguien sabe que su pastor está orando por él o por su familia, y empiezan a murmurar del pastor, y empiezan a chismear del pastor, ¿sabe qué pasa? Todo lo declarado, todo lo atesorado del pastor hacia esa familia, amén, es hurtado por el enemigo, porque se abrió una puerta. Amén. Se abrió una puerta. Terrible cosa. Dentro de las características que no se ha entendido cuando se dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, amén, es cuando estás hablando mal, es cuando estás murmurando a espaldas del que te está bendiciendo. Alabado sea el Señor, amén. Tremenda situación, hermano. El enemigo ya no está en la puerta, el enemigo ya está gobernando toda la casa, natural y espiritual. Amén. Vea usted el libro de Apocalipsis, el último capítulo, amén, cómo dice: ni los borrachos, ni los idólatras, ni los chismosos, ni los perros entrarán al reino de los cielos. Amén. Ya que para que entren en esa línea, dice uno: Padre, calladito me veo más bonito. Amén. Calladito me veo más bonito. Por eso dice: y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros, porque ya no había una cobertura sobre de él. Amén, amén. Ya no había quien cubriera, ya no había quien resguardara, ya no había quien sustentara. El profeta le estaba declarando, amén, le estaba declarando que se arrepintiera. Posiblemente hasta estaba orando, porque dice la palabra que estaba llorando. Samuel lloraba, pero nunca se arrepintió, hermano. Nunca se arrepintió. El diseño de Dios, amén, el diseño de Dios en una aljaba, amén, o en una casa, que es un tipo de una congregación, es que el pastor, a través de la oración, vea, amén, y se aperciba cuando el león rugiente o el oso hambriento llevan en el hocico alguna familia o alguna oveja, amén, o algún discípulo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, amén, que las credenciales de David esas eran delante de Saúl. Saúl dice: tú no vas a poder porque eres un muchacho. Él es un varón de guerra, él sí puede, él es un varón de guerra desde su juventud. En ocasiones se exalta más al diablo que al Rey de la Gloria, que nos sustenta, que nos mete tal vez a los rechos de la batalla, pero nos sustenta, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué le respondió David? David le dice: mira, cuando iba el león y agarraba alguna de las ovejas y la llevaba en el hocico, yo lo hería.
y le quitaba la oveja. Y si este león se me echaba encima, entonces lo mataba. Vean la estrategia, amén. Siempre el Dios de la segunda oportunidad, amén. Siempre el Dios de la segunda oportunidad. Y casi le dice, miren lo que le dice, alabado sea el Señor. Usted léalo ahí en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel. ¿Cómo le dice Saúl a David? Bueno, hagas como tú has dicho y que Jehová esté contigo. Y que Jehová esté contigo. Y usted sabe el resultado, lo que pasó, lo que David, a través del poder y la unción que Dios, amén, tenía en él, le hizo a Goliat. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, amén. Hacernos aquellos o estos David de este tiempo, amén, que no ponen pretextos para todo. Saúl para todo ponía pretextos, para todo argumentaba. Samuel le decía, pero ¿por qué hiciste esto? Es que te tardaste, es que... Y le dice Samuel, ¿sabes qué? Has hecho locuras y por hacer locuras Jehová te ha desechado. Jehová te ha desechado. ¿Y sabe qué pasó? A Saúl ni le causó nada de molestia, aunque por ausencia de Dios en su vida, la palabra dice que, amén, que espíritus atormentadores no lo dejaban en paz. Ni aún así se arrepintió. Ni aún así se arrepintió, amado hermano. Al contrario, amén, dice la palabra que atentaba en contra de la vida de aquel que iba y ministraba su corazón. Y al tocar el arpa, los espíritus o los demonios se iban. Hablando de David, amén. Es una característica, hermano, de un siervo, es una característica de tu pastor cuando está orando por ti y tú con los chismes y la murmuración lo quieres estar acribillando. Es tremendo, ¿no? Amén. Tremendo, hermanos, tremendo, amén. Pero ¿qué pasa? David guardaba su corazón. David guardaba su corazón. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Por eso dice, y le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros, amén. Acuérdense bien, el enemigo tiene también sus flecheros, pero también Dios tiene sus flecheros. Alabado sea el Señor, amén. Así que vemos nosotros, en el nombre de Jesús, en Job capítulo 16, amén. Job capítulo 16, verso 13, alguien que lo lea bien fuerte, cuando declara ahí, me rodearon sus flecheros. ¿Qué dice ahí en Job capítulo 16, verso 13, amado hermano? En el nombre de Jesús. Mire qué glorioso es nuestro Dios. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Amén o no amén. Job 16, verso 13. Amén. Vean nada más, amén. Me rodearon sus flecheros, amén. Y luego, ¿qué dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 5? Mateo capítulo 8, verso 5, amén. Vemos nosotros también cómo Jesús hacía tanto prodigio y tanta señal y tanto milagro y tanta maravilla, amén. ¿Para qué? Para darnos o para hacerse, amén, presente en cada familia enferma, en cada persona enferma, no tanto en lo natural, amén, sino en lo espiritual, para dejarnos el antecedente para este tiempo, hermano, amén. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Así que recuerde algo, así como el enemigo tiene dardos encendidos, que son las flechas de maldición, así, amén, así la palabra de Dios, amén, así la palabra de Dios, amén, manifestada en oración a distancia. Es como cuando usted está orando por alguien, amén, por algún familiar que está fuera de la ciudad, tal vez que está en otra ciudad, tal vez que está en otra nación, amén. Esa oración tiene poder. ¿Por qué? Porque es una saeta. Y una saeta es una oración a distancia.
Es una oración a distancia. El centurión le dice: no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y mi siervo sanará. Amén, en el amén. nombre de Jesús. Amén. Entonces en el verso 4, volviendo ahí, amados hermanos, en el nombre de Jesús, Primera de Crónicas 10. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre de ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Qué tremendo, a ver. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Amén. Alguna vez yo le comentaba a alguien: hay que tener mucho cuidado, porque tarde o temprano la maldad te va a alcanzar. Tarde o temprano. Amén. 40 años. Casi 40 años tardó, amén, para alcanzar la maldad a Saúl. Y siempre queriéndole echar la culpa, o siempre queriendo involucrar a otros para después echarles la culpa. Amén. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué le dice al escudero? Saca tu espada y traspásame, saca tu espada. ¿Cómo hubiera quedado el escudero? El escudero hubiera quedado mal delante de Dios, porque fuese lo que fuese, era, amén, un ungido de Jehová. Fuese lo que fuese, rebelde, pero el Señor de eso se iba a encargar, hermano. Amén. Un escudero jamás, mire bien, un escudero jamás va a sacar la espada en contra de su Señor. Jamás. Si no, no es escudero. Amén. Un escudero. Amén. Dios nos ha inquietado, amén, para reunir a los líderes de las 3 iglesias, de aquí del taller del maestro, de Casa de Oración Jesús Viene Pronto y de Iglesia Remanente, a todos los líderes. Y el Señor nos va a enseñar a ser verdaderos escuderos de nuestros pastores. Un verdadero escudero jamás va a sacar la espada. Jamás va a sacar la espada para hacerle daño a su pastor. Jamás. Si no, no es escudero, no es hijo. Amén. Un escudero siempre va a seguir, amén, los pasos de su pastor. Siempre va a estar al respaldo de su pastor. Por eso es tan tremendo, hermano. Nosotros como siervos en el área pastoral tenemos que ser de buena influencia sobre los escuderos que Dios nos ha dado. Amén. Porque si no, de ellos, amén, la vida de ellos se nos va a demandar a nosotros. Si no son criados, si no son para estarlos mandando, mangoneando o perjudicándolos, no, son para estarlos equipando en el poder y la estrategia venida a través de la palabra de Dios. Amén. Porque si yo soy un mal pastor, voy a tener malos escuderos. Un escudero siempre va a seguir, amén, siempre va a seguir los pasos de su Señor. Amén. Siempre. Anhelemos que Jehová siga edificando la casa. Anhelemos de que Jehová siga velando en nosotros. Amén. Mire bien, le voy a repetir lo que menciona aquí en el verso 4 de Primera de Crónicas 10. Y entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Amén. Pero ¿qué dice? Pero su escudero no quiso. Amén. Ya estamos muchas de las veces, amén, la maldad la traemos encima. Ya las consecuencias de tanta maldad que hemos sembrado la traemos encima, amado hermano, alabado sea el Señor, amén. Y apelamos más al orgullo y a la soberbia. ¿Usted ha escuchado a alguien decir: de mí nadie se va a burlar? De mí nadie se burla. De mí nadie se burla. Es lo que tenía. Ese es el temor que tenía Saúl. Ese es el temor que tenía Saúl. Mira, y eres cristiano. Mira, y eres el rey. Es el que desechó Jehová por rebelde. Mira, es el rey Saúl.
el desechado por su Dios. Por eso le dice, saca la espada y traspásame. Le dice, no sea que vengan estos incircuncisos, hablando de los filisteos, y hagan escarnio, o se burlen de mí, o se rían de mí. Yo no quiero quedar, amén, yo no quiero quedar para la historia como alguien, amén, como alguien humillado por el enemigo, en lugar de arrepentirse delante de Dios. Amén. Saca tú tu espada, saca tu espada. El escudero dice, jamás. No quiso. Pero cuando Saúl sacó su espada y se echó sobre de ella, el escudero siguió su ejemplo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, amén. Hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra, entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre de ella. Y cuando su escudero, ¿qué dice? Vio a Saúl, dice. Cuando su escudero vio a Saúl hacer eso, él hizo lo mismo. Porque un escudero la vida da por su Señor. Amén. Un escudero siempre va a estar cubriéndole la espalda a su pastor. Amén. Que hablan mal de su pastor, inmediatamente, amén, pone freno. Inmediatamente, amado hermano, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Dice, cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Se mató mi Señor, me mato ahí con él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que en ocasiones, amén, en lugar de ordenar la casa, la desordenamos. Amén. Y cuando le pedimos al Señor, Padre, limpia la casa, quita todo lo que lo está desordenando, quita todo lo que está, amado Señor, quita todo lo que está contaminando la casa, quita todo lo que está contaminando la obra, quita todo lo que está contaminando el ministerio, quítalo y ándale que el Señor nos quita a nosotros. Pues tú eres el que está contaminando todo. Tú estás conformado, tú estás en una comodidad, no se te ve la pasión que hubo en Cristo. Alabado sea el Señor, amén. Tengamos cuidado lo que pedimos. Padre, limpia la casa, mi hijo. Pues el primero que va a ir saliendo eres tú. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, más que tremendo, hermano. Alabado sea el Señor. Y dice, así murieron Saúl y sus 3 hijos y toda la casa, dice, y toda su casa murió juntamente con él. Amén. No, la iglesia donde yo sirvo es una iglesia de poder, aunque yo no, pero la iglesia no. Hay un dicho en el mundo que se oye muy tremendo. Amén. Muy tremendo. Se oye hasta denigrante. Hay un dicho en el mundo que es, amén, muerto el perro y se acabó la rabia. Y no es así, hermano. No es así. Porque Satanás, si algo tiene, es que no perdona. No perdona. ¿Y sabe qué? Lo que quiere Satanás es destruir el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es que no me ve a mí como una persona, me ve como una generación. Y Satanás, si me pega a mí y me acaba a mí por desobediente, entonces le va a pegar a toda la generación. Amén. Le va a pegar a los hijos. Amén. Le va a pegar a los hijos. Y siempre va a haber alguien manipulable que quiera defender por sobre las cosas de Dios, argumentar por sobre el diseño de Dios. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, amén. Porque cuando Samuel quiso apelar, amado hermano, por Saúl, y estaba llorando. ¿Sabe qué le dijo Dios? Tremendo, hermano. Saúl le dice, ¿hasta cuándo vas a llorarle? ¿Hasta cuándo vas a llorar a lo que yo he desechado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Es como cuando aquellos hijos, amén, de Aarón, le ofrecieron fuego extraño al Señor y la ira de Dios salió y los mató, amado hermano. La ira de Dios por haber ofrecido, amén, los hijos del sacerdote Aarón, fuego extraño, la ira de Dios vino sobre de ellos y los mató.
Y sabe que eso no quedó ahí. ¿Sabe qué le dijo Dios a Aarón? Chéquelo, hermano, para que vea, amén. Como que hoy llevamos mucha tarea. ¿Sabe qué le dijo al sacerdote? Le dijo, ven para acá y háblale a tus hijos también. Y que quede bien claro algo. A estos ni siquiera los vas a voltear a ver, ni tampoco me les vas a llorar. Comisiona a alguien para que lo saque de aquí del campamento, que lo saque de aquí. Qué tremendo, hermano. Amén. Imagínate los hijos de Aarón llorando, también lo hubiera desechado el Señor. O sea, yo me equivoqué. Yo le hubiera dicho, o sea, que el malo soy yo. Amén. Porque Satanás así siempre va a querer hacerte a ti culpable a través de manipular a otros. Amén. A los que están más vulnerables o más carnales. Amén. Y muchas de las veces, amén, no entendemos que la ira de Dios viene también sobre nosotros. Y eso es tremendo, es lamentable. Por eso, amados siervos en el pastorado, cualquiera que sea el ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o cualquiera que sea el puesto de liderazgo donde estemos nosotros participando, que Jehová edifique la casa. Poder decir al Señor, Padre, seas tú quien limpia la basura de la casa, seas tú quien remueve, alabado sea el Señor, el rincón más escondido de mi vida y saques todo pecado. Quita de mí lo desobediente, quita de mí lo chismoso, quita de mí lo carnal, lo vano, lo profano y lo diabólico que todavía estoy cubriendo. Quita de mí, Padre, lo desobediente, quita de mí, Señor, porque no quiero afectar a mi generación, no quiero afectar el ministerio, no quiero afectar la congregación, no quiero afectar a mis hijos. Claro, ya cuando los hijos crecen ya deciden. Amén. Ya deciden. Pero en ocasiones, amado hermano, nos portamos tan trágicamente, tan carnalmente, la maldad nos alcanza y todavía en ocasiones queremos poner a esas personas como héroes. Qué tremendo, ¿no? Y a Dios como un tirano. Y esto no es así. Por eso dice, así murieron Saúl y sus 3 hijos y toda su casa juntamente con él. La maldad alcanza que aunque imita el diseño, porque Satanás no es creador, es imitador. Pero mire bien, cuando Coré, cuando Abiram, cuando Datán se levantaron en contra de Moisés, no dice la palabra que Dios mandó llamar a Coré y le dijo, ¿verdad? Hazte para acá porque aquí se va a abrir la tierra y vas a descender vivo al Seol. No, hermano. Amén. La esposa, los hijos y todo lo que pertenecía a Coré. Amén. Alguno que otro descendiente y tal vez el Señor le dio la oportunidad, amén, en cuanto a la piedad y lo que usted quiera del Señor y la misericordia, porque bueno, algunos hijos de Coré escribieron algunos salmos, pero en aquel tiempo de Moisés, dice la palabra, que todo descendiente, toda la casa de Coré descendió vivo al Seol, amado hermano. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra del pastor, se levantaron en contra de Moisés, diciendo, ¿a poco nada más por Moisés va a hablar? ¿A poco nada más por Moisés? ¿Y sabe quién era Coré? Coré era un líder del tabernáculo de reunión. Si algo no tolera a Dios es que un líder se levante en contra de su pastor, porque ya debe tener una madurez. Amén, amén. Amén. Y más queriéndolo hacer sentir culpable, ya nada más dice uno, tenga Dios misericordia en nosotros, amado. Por eso dice la muerte de Saúl en Proverbios capítulo 11, amén, verso 19, alguien que lo lea, nada más para poder nosotros documentarnos de lo que Dios nos está hablando. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta, amén, que Dios, dentro de su justicia, siempre, amén, no va a tener por inocente al culpable. Así que anhelemos que el Señor, amén, venga a escudriñar nuestro corazón y quite lo que estorba. Que Él ya no esté a la puerta tocando, queriendo entrar. Podamos decir, Padre, ya tienes libre acceso a todas las áreas de mi vida, natural y espiritual, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice en Proverbios capítulo 11, verso 19, hermano? Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte.
¿Se equivoca la palabra? Cuando alguien anda sembrando para la carne, ¿no dice la palabra que de la carne segará corrupción? Amén. Si yo ando buscando, aquí lo dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y en ocasiones, amén, ¿qué tanto es tantito? Y en ocasiones, ¿qué tanto es tantito? Por lo tantito entra el diablo. Y le voy a decir, el enemigo no necesita tanto una puerta para entrar. El enemigo solamente necesita un portillo. Y un portillo es una fisura en el muro, amén, más delgada que el grueso de una hoja de papel. Usted ahí ya nada más vea. Vea, amén, vea nada más el grosor de una hoja de papel. Pues el enemigo nada más necesita una fisura. Y cuando hablo de una fisura en el muro, siendo que Jesús es muro y antemuro alrededor de nosotros, amén, cuando se abre esa fisura, amén, es cuando empezamos nosotros a tener, amén, esa fractura en la relación con Dios. Amén. Jesús es muro y antemuro alrededor de nosotros, alrededor de nuestra casa, alrededor de la congregación donde servimos, alrededor de todas las áreas. Y cuando yo dejo de tener comunión con Él, si yo no estoy orando delante de Él, entonces hay una fractura en esa relación. Y donde no hay comunión, ahí hay división. Usted no puede ver en un matrimonio donde no hay comunicación, ese matrimonio tiende a fracturarse. Alabado sea el Señor, amén. Y es alterado por el diseño del enemigo. ¿Cuál es el diseño del enemigo? Divide y vencerás. Porque el Padre nos llamó a ser uno. Un matrimonio dividido es un matrimonio vencido. Un liderazgo dividido es un liderazgo vencido. Alabado sea el Señor, amén. Así que el enemigo empieza a filtrarse hasta que empieza a minar todo. Y el Señor dice: edifica tu casa, ordena tu casa, ordena tu casa, ordena tu casa. Cuando Dios dice ordena tu casa, primeramente está diciendo ordena tu corazón. Ordena tu corazón. Amén. No por algo esa instrucción tan gloriosa que Dios nos ha enseñado. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Como la justicia conduce a la vida, Proverbios capítulo 11 verso 19, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Alabado sea el Señor, amén. Y voy a leer nada más. Una vez Dios nos enseñaba en el taller del maestro hace algunos años en esta porción bíblica, no sé si usted recuerde, cuando el Señor nos decía: si no ordenamos nuestra casa, vamos a ser títeres colgados, amén, en el territorio enemigo. Amén, amén. ¿No se acuerda de eso? Amén. Amén. Y usted y yo no fuimos llamados, amén, para ser títeres del enemigo. Usted y yo fuimos llamados para ser soldados de Jesucristo. Amén. Pero si no entendemos y recapacitamos, entonces, mire, nos vamos a mover a merced del que está moviendo al títere. Amén. Nos vamos a mover a merced, amén. Ahora es esto, ahora es lo otro, ahora es esto. Vas a ir a la iglesia, ve pues, pero ve, y luego vienes, ándale pues, ve. Usted lo ve, lo vimos hace poco, amén, de cómo Moisés le dice al faraón, 4 intentos del faraón para no dejar ir al pueblo a servir. Y le dice el faraón a Moisés: ándale pues, ve, llévate al pueblo, ve y adora a tu Dios al desierto y luego vuelves. Ándale pues, ve a la iglesia, pero no dejes de ser mi servidor, que aunque tus labios lo exalten, tu corazón me pertenezca. No por algo Dios, no por algo Jesús lo dijo, y lo hemos repetido. Cuando Jesús dice: de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí, ¡qué tremendo! De labios decimos aleluya, Cristo vive y gloria a Dios, pero mi corazón le pertenece a Satanás. Eso sí es terrible, hermano. Eso sí es terrible. Anda pues, ve a la congregación, haz, pero no vayas a dejar de hacer lo que tanto nos gusta o lo que tanto hacemos juntos. Tremendo, más que tremendo. Mire bien lo que dice la palabra, y voy a leer
en el nombre de Jesús varios versos, del verso 7, amén. ¿Ya está usted ahí? Primera de Crónicas, capítulo 10, amén. Dice la palabra, Primera de Crónicas, capítulo 10, voy a leer desde el verso 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos, amén, y habitaron en ellas, amén. Y habitaron en ellas, ciudades del pueblo de Dios habitadas por el enemigo. ¿Por qué? Porque el que los dirigía o el que los representaba no había dejado que Dios edificara y que Dios velara, sino que él en sus métodos y en sus fuerzas y en su estrategia lo quiso hacer hasta que la maldad lo alcanzó. Y vemos la consecuencia, amén. No nada más en Saúl y toda su familia, sino en toda la casa ministerial, en toda la casa ministerial, amén. ¿Por qué? Porque de una u otra manera siempre va a haber quien le quiera dar por su lado. Ay, es que es mi hijo, es mi hija, es que es mi tío, es mi papá. A nosotros nos debe de interesar que sean siervos de Dios. A nosotros nos debe de interesar que sirvan al que edifica y al que vela. A nosotros nos debe de importar, amén, que en la reacción que él tenga diga, eres la obra de mis manos y nadie te va a tocar. Salmo 138, cuando David clamaba y rogaba y decía, pero si de algo estoy convencido, es que tú no desamparas la obra de tus manos. Usted y yo somos la obra de las manos del Señor, hermano, pero en ocasiones nos quitamos de sus manos. Dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron ¿qué? Su cabeza y sus armas, hermano. Amén. ¿Cómo terminó Saúl? Decapitado. ¿Cómo terminó Saúl? Amén. Por no arrepentirse. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas. ¿A dónde? A sus ídolos y a su pueblo. Amén. Y luego dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses. Y luego que dice, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Amén. En el templo de Dagón, ese dios pagano, hermano. Amén. Ese dios pagano. Usted y yo no fuimos llamados para que el enemigo nos corte la cabeza. Usted y yo fuimos llamados para cortarle la cabeza al enemigo en el poder de Jehová de los ejércitos. Pero cuando no entendemos, también él tiene su espada. Amén. ¿Por qué? Porque la espada del enemigo es la palabra de mentira. La palabra de mentira. Amén. La espada que es más cortante que una espada de dos filos es la palabra de verdad. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Alabado sea el Señor. Amén. Dice, y tomaron el cuerpo de Saúl. Dice, y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y sus cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron. Se acaba la obra, amén. Si alguien dice, no, ya vamos a acabar, ya se acabó. No, hermano, Dios levanta valientes. Cuando levantó aquel Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, amén. Esfuérzate y sé valiente. Y cuando le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente, usted ve en Josué capítulo 1 al final, como el pueblo también le dice, ven Josué, sí. Amén. Nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas, te vamos a obedecer en todo, vamos a andar, amén, vamos a obedecerte como obedecimos a Moisés, pero tú tienes que andar delante de Jehová como anduvo Moisés. Amén o no amén. Si el pastor no apremia en la enseñanza, en la palabra, en la oración y el ayuno, entonces no puede demandarle al pueblo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque ese pueblo va a terminar como el pueblo de Saúl. Y nosotros queremos terminar como el pueblo de David.
La Biblia dice que mientras la casa de Saúl se iba debilitando, la casa de David se iba fortaleciendo. Amén. Qué glorioso y qué maravilloso que el pueblo no dijera de Saúl lo que decían de David. ¿Sabe qué decían de David? Decían de David: somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y David dice: ¿por qué dicen eso? Porque tú nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer de la guerra. Porque los que obran a través de edificar la casa, a través de la estrategia de Jehová de los ejércitos, amén, de lo que les ha dado, nadie se pierde. Amén. Nadie se pierde. Los que se pierden es porque de voluntad propia se salen del camino y se van a pelear, amén, y se van a fortalecer el reino de las tinieblas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué lamentable. Por eso dice: ayunaron 7 días, así murió Saúl por su ¿qué? Alguien que lea el verso 13 nada más para que vea, hermano, a dónde nos lleva la rebelión. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amén, o no, amén, qué tremendo. Usted sabe toda la historia de la adivina de Andor, amén, de cómo él condenaba esas prácticas, pero más sin embargo él fue a consultar. Amén, qué tremendo. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amén. Déjeme decirle algo: nosotros no tenemos que ser cristianos de plan B. Nosotros no tenemos que tener plan B. Por si falló Jehová, ¿cómo vas a consultar a un brujo, a un hechicero, sabiendo que el que vela la ciudad no duerme, que el que edifica no duerme? Amén. Que el que si me postro a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la mañana, está presto para atenderme, para escucharme, y en lugar de ir a postrarme delante de él, voy, amén, con el brujo y el hechicero. Ay, pastor, ¿cuál brujo y cuál hechicero? Con el chismoso, con el murmurador, con el disenso y con el contencioso, amén. Porque la palabra dice en 1 de Samuel que como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, es la obstinación. Pero a veces nos hacemos tardos para bien. No pasa nada, no pasa nada. El diablo no juega, hermano. Si algo hace bien él, es su ministerio. Hurta, mata y destruye. Y destruye. Por eso usted y yo tenemos que estar, amén, conectados en esa fuente de todo poder, que es la palabra bendita y santa de Dios. Amén. ¿O no amén? Amén. Así que recuerde algo, hermano: estemos nosotros siempre considerando las estrategias que Dios tiene para nuestra vida. Y más, gloria a Dios por los jóvenes, porque tienen toda una vida. Amén. Y van a ver el resultado. Si se dejan edificar, si siguen el consejo al pie de la letra, si no le ponen... Es que yo escuché que tal vez, no se dijo eso no era el consejo. El consejo era este, pero pues también el consejo es este. El consejo es este. El consejo no es: si Jehová no edificara la casa, ¿verdad?, juntamente conmigo, entonces en vano, ¿verdad?, va a velar la guardia. No es juntamente conmigo. Es como cuando alguien dice, amén, lo declarado en Romanos, amén. Yo he escuchado mucha gente que dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y no es así, no dice así la palabra. Porque Él no me necesita a mí para pelear mis batallas. No dice: si Dios es conmigo, no dice así, dice: si Dios es por mí. O sea, si Dios es por mí, o sea, voy a pelear, pero Él dice: no, yo voy por ti. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Alabado sea el Señor, amén. Solamente que tengo que dejar que Él edifique, amén, y que bien dirija mis pasos. Y yo, mire, como los caballos. ¿Usted ha visto lo que le ponen aquí a los caballos? ¿Sí? ¿Sí lo ha visto usted, hermano? Sí. Es para que no se distraigan. Es para que su mirada esté al frente. Así, mire. ¿Sí? Para que no se distraigan. Así nosotros, en el camino, la verdad y la vida que nos llevará de vuelta a casa.
porque el Padre anhela vernos regresar. ¿De dónde vino usted? ¿Del infierno? Usted y yo venimos de la casa del Padre. Amén. Él anhela vernos regresar. Amén. Y juntamente con todos nuestros hijos y toda nuestra casa. Amén. Amén. Que los que no quisieron, gloria a Dios, Señor. Está el clamor, está la oración, pero no puedes forzar a nadie, porque ni Él mismo violenta la voluntad de nadie, hermano. Amén, amén. 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 Se pone el pan en la mesa, y el que anhele sentarse y comerlo verá el resultado de los nutrientes de ese pan, que es la enseñanza. Así que preparemos, hermano, ese tiempo tan glorioso. Acuérdense bien, este martes empezamos con los pastores de la iglesia remanente. Este martes, amén, solo los pastores. El próximo martes con los pastores de la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto. Solo los pastores. ¿Dónde están los líderes? Pues prepárense, líderes, porque el 7 de septiembre todos los líderes, amén, aquí vamos a aprender a ser verdaderos escuderos, no palabreros, como dice el Salmo 140, no deslenguados. Dice: el hombre deslenguado no tiene firmeza en la tierra. Usted y yo, amado hermano, tenemos la firmeza en la tierra, porque nuestros pies no están sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso va a ordenar nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén. Así que honra y gloria al Señor, hermanos. Vienen tiempos muy difíciles. Estaba platicando con un hermano ayer en Cristo, joven, amén, y dice: ¿conoce usted a los del grupo Peniel o Betel? Peniel. Le digo: me suena. Dice: fueron a Mazatlán y volvieron, y luego un hermano, un amigo, o sea, joven hermano, de no sé, yo creo 18 o 20 años, ¿verdad? Se contagió, duró un día malo y al siguiente día falleció. Dice: hace poco, y ahorita su papá está bien malo. Amén. Ahorita su papá está bien malo. O sea, el enemigo, hermano, el enemigo está tirando. Amén. ¿Y qué más que estar resguardados? Amén. El enemigo está tirando el anzuelo, a ver a quién engancha, a ver, no, aquí estos ahorita aquí están a mi favor. Amén. El enemigo, amén, se ha encargado de frenar ministerios. Amén, porque les llega el precio. Y termino con esto. Amén. Y termina con esto. Una vez aprendíamos aquí, amén, no es tanto valorar el ministerio, porque cuando se le da un valor y no estamos metidos, amén, en lo espiritual, con una madurez, el diablo va a llegarnos al precio. Amén. El diablo va a llegarnos al precio. Así que el ministerio no tanto se valora, el ministerio se ama. Amén. Se ama. Se ama, hermano. Que no me habló aquel, que no me habló aquel, que no me habló la familia, que no me hable nadie. Él me habla a mí. Amén. Él nos habla a nosotros. Amén, amén. Y el que se quiere integrar, gloria a Dios. Que aprendamos a escuchar la voz que va a ordenar la casa. No es la voz del pastor, es la voz escrita aquí. Esta palabra es dura, hermano. Y es empezando para el que está hablando. Vea usted en todos los programas, el programa de Palabra Viva y Eficaz, amén, siempre mencionamos esto. Primeramente es para nosotros. Para nosotros. Y no andamos ahí atacando a nadie, que si la iglesia secular, que si estos, que si los otros, y que, ¿por qué? Porque eso nosotros ya lo sabemos, es la forma de operar del enemigo. Yo no fui llamado a echar pleito con los enemigos, ¿verdad?, en lo natural, sino a doblar rodilla en lo espiritual y a predicar el evangelio, las buenas nuevas que mucha falta hacen. ¿Por qué? Porque nuestra tierra ya está harta de malas noticias, y todavía nosotros le damos peores. Pues no, fuimos llamados, no dice la palabra, por tanto, ir a ser discípulos a las naciones, amén, predicando, amén, o bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo les he enseñado. La palabra es esta, la pregunta es esta: ¿Jesús alguna vez se puso a pelear?
Jesús alguna vez, no, a él le preguntaban y él respondía y no les gustaba. Tan precioso nuestro Señor, tan glorioso y hermoso nuestro Señor Jesucristo, que no era presuncioso, jactancioso. Amén. Es tan perfecto, hermano, que le preguntaban una cosa y él con una palabra los ponía en jaque a todos. Amén. Porque no entendían. No entendían. Amén. Y hay mucha gente, hay muchos ministerios, hay muchos programas, amén, pero se pelean, amén. No, hay que empiece el debate y que empiece ahora sí la discusión y vamos a ver, y que aquel grupo, y que aquellos, y que andan haciendo. Vamos a predicar el evangelio, hermanos, y vamos a orar por ellos, porque al fin y al cabo son almas, y de qué han de servir en el Seol, como dice la palabra, si no han de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿O no amén? Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar y estemos orando por la pastora, por mi amada esposa, amén, por ese dolor que trae por ahí en el nombre de Jesús, y que sea Dios aminorando ese umbral de dolor en el nombre de Jesús, amén. Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, hermano, amén. Él lo dice: venid a mí los trabajados, los cargados, los atribulados, los amedrentados, los enfermos, porque en Él está la estrategia, en Él está la estrategia, en Él está la vida, en Él está la sanidad. Buscamos ordenar la casa, en Él está el orden. Él es perfecto, hermanos. Él es 3 veces santo, amén. Él es perfecto, Él es 3 veces santo, amén. Que anhelemos estar en esa comunión con Él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque, Padre, nos has enseñado. No queremos terminar, Señor, como Saúl. No queremos ser desobedientes como Saúl, Padre. Queremos que tú ordenes nuestra casa. Queremos que vengas, Padre, y veas, bendito Dios, veas con ojos de misericordia, Señor, en qué estamos fallando. ¿Cuál es, Señor, nuestra falla? Padre, en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, Señor, los enemigos están trabajando a marchas forzadas, Señor. El enemigo está trabajando de tiempo completo, Padre, y nosotros muchas veces estamos conformados, muchas veces estamos confiados, muchas veces, Padre, hasta la puerta se ha abierto y el enemigo está operando, y el enemigo está trabajando donde no debe de estar. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cerramos toda puerta que consciente o inconscientemente abrimos al enemigo. Cerramos toda puerta en el nombre de Jesús, Señor, que consciente o inconscientemente pudimos haber abierto, Señor, con nuestra desobediencia, con nuestra rebelión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy cerramos toda puerta, bendito Dios, toda puerta donde el enemigo pudo haber entrado en alguna área, sea en el área, Señor, conyugal, sea en el área emocional, sea en el área laboral, sea en el área, Señor, bendito Dios, magisterial, Padre, sea en el área, Señor, de la enseñanza, sea en el área, Padre, de tu gobierno aquí en la iglesia, sea en el área que sea. Cerramos la puerta, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu contrario a tu voluntad lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. No vamos a estar conformados, no vamos a estar, Padre, cómodos como estaba Elí, Señor, esperando las malas noticias. Y cuando llegó esa noticia de que sus hijos habían perecido, Padre, porque la maldad también los había alcanzado, porque habían atentado en contra de tu obra, porque habían atentado en contra del ministerio que tú les habías dado, Señor, y al morir en un día los dos, al llegar la noticia a este sacerdote, la palabra de Dios dice que estando sentado en la silla, se cayó, Padre, se cayó, bendito Dios, y se desnucó, y ahí cayó muerto.
Padre, no queremos estar conformados, Señor. No queremos estar conformados. Ven y sigue haciendo tu obra en nosotros. Ven y sigue haciendo que tu palabra sea la prioridad de nuestra vida. Señor, ven, bendito Padre Celestial, y sigue nutriéndonos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy ponemos en tus manos nuestra casa biológica, Señor. Bendito Dios. Hoy declaro, Padre, sanidad a la vida de mi esposa, Señor. Declaro que ese dolor se va, ese dolor se quita, ese dolor, Señor, cesa en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, así lo declaramos, Señor, así lo declaro, para honra, gloria y alabanza de tu bendito y santo nombre, Señor. Que no daremos lugar, Señor, al enemigo, que no daremos lugar, Señor, a la duda. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Y estaremos alineados a tu palabra. Estaremos alineados, Señor, a tu presencia. Estaremos alineados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para darte a ti honra, gloria, alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Tú conoces las necesidades de nosotros los varones, de tus mujeres, de tus jóvenes, de tus señoritas, de tus niños. Tú conoces, Padre, tú conoces, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Padre. Por eso hoy estamos aquí, Señor. Y te cantamos, Padre. Te cantamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te cantamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Cántale al Rey de la Gloria, hermano. Cántale al Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Sí, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre. Como dice tu preciosa alabanza, ¿a dónde hemos de ir? Como cuando aquel siervo, Señor, va como que asombrado delante de ti para decir: Padre, dura fue esta palabra. Que se fueron todos, dura es esta palabra, Señor. Esperaba que tú pudieras decir: ven, habla, ven y tráelos de nuevo. Solamente, Padre, le declaraste: si te quieres ir también tú vete. Si también te quieres ir tú vete. Y el siervo reaccionando diciendo: ¿a dónde de ir si solo tú tienes palabras de
Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Le voy a pedir a Alan que nos apoye en esta oración en el nombre de Jesús. Alabado sea el Rey de la Gloria. Cristo vive, hermano. Gócese delante del Señor. Gloria a Dios. Ya tenemos lista nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, por reverencia a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive, amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, te damos gracias, Jesús, por este momento, Padre, tan hermoso, Dios, donde tú hablaste a nuestras vidas, Padre, en donde cual, Señor, tú pudiste, Padre, confirmar, bendito Dios, pudiste, Padre, remover, Padre, lo que nos estaba estorbando, Padre, para entrar en una comunión genuina contigo, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, porque hemos dispuesto nuestro corazón, hemos dispuesto, Padre, para que tú vengas, Señor, y puedas sanarnos, Padre, puedas restaurarnos, Padre, y así mismo, bendito Dios, como ahorita se ministraba, Padre, estar siempre sujetos ante ti, bendito Dios, no separarnos del rebaño, bendito Dios, no separarnos de una casa, Padre, porque a dónde hemos de ir, bendito Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Te ponemos en tus manos nuestro diezmo, Padre, nuestra ofrenda, nuestra promesa que de todo nuestro corazón, bendito Dios, te lo estamos dando, Padre. Estamos siguiendo esta palabra, bendito Padre, para que tú vengas, Dios, y escribas en las tablas de nuestro corazón lo que tú tienes para nuestras vidas, bendito Dios. Bendice a aquella persona que necesita de un trabajo, Señor, aquella persona necesitada, Padre, de comida, bendito Dios. Bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Bendice nuestras alacenas, bendito Padre, y que siempre tú seas sosteniéndonos, cuidándonos y guardándonos, Padre, de toda cosa que se pueda levantar en contra de nosotros, Dios. Estamos confiados en ti, Padre, y en esta hora bendícenos, Padre, y sellamos esta palabra con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios, amados hermanos. Podemos orar para ser despedidos. Les informo que todavía estamos de martes a viernes con el programa Palabra Viva y Eficaz en punto de las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana por internet. Ahí usted puede encontrarnos. Y de igual manera lo invito a que de lunes a viernes, amén, de 6 de la mañana a 8 y media, 9 de la mañana, amén, pueda acompañarnos a estos tiempos de oración, amén, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, amén, y los viernes, el viernes en la noche, amén. Ayer estuvo la oración gloriosa, el viernes estuvo la oración gloriosa, amén, Dios ministrando nuestros corazones, y bueno, no nos queda más que estar agradecidos con Él, amén. Así que honra y gloria al Señor. Y bueno, ahí sigamos orando por la salud de mi amada esposa en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias. Gracias te doy, Señor, por los varones, por estas mujeres de guerra, por estas jóvenes, por estas señoritas, Padre, por estos jóvenes varones, por los niños, Padre, de esta casa, el taller del Maestro, de la iglesia Casa de Oración Jesús viene pronto. Bendice, Señor, a los pastores Manuel y Judith, Señor, hijos amados, y a sus líderes. Bendice, Padre, al pastor Jorge, a la pastora Isabel y a sus líderes amados de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú en gran manera glorificado, Padre, por cada uno de nosotros. Seas tú obrando, Señor, con tu palabra. Seas tú ordenando nuestra casa. Seas tú, Señor, echando mano de los recursos del cielo, Padre, para que nuestro corazón, Señor, no sea lastimado, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, Señor,
Y que podamos nosotros meditar esta palabra allí en lo secreto, Señor, de nuestro altar, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, Señor, cielos abiertos sobre cada uno de los que aquí, Señor, se congregan y en las otras congregaciones ya mencionadas en el nombre de Jesús. Señor, que una barrera de ángeles, Señor, acampe alrededor de cada uno de ellos, los cuide, los guarde y los defienda en todos sus caminos, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, amados de nuestro corazón, Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.